Muchas gracias. Buenos días a los honorables miembros de esta comisión unida, a la ministra Orellana, su equipo, al equipo técnico y legislativo presente y a las abogadas que me antecedieron. Bueno, buenos días ya casi tarde. Agradezco por su intermedio, presidente, la posibilidad de que nos haya invitado a exponer en relación con este proyecto. Si bien este proyecto de ley nos parece tiene aspectos sumamente positivos y persigue un fin muy loable, que es sancionar la violencia contra la mujer, y creo que estos aspectos positivos los señaló muy bien la abogada Claudia Sarmento. Hay algunos aspectos que nos preocupan y nos parecen bastante críticos. En primer lugar, es este proyecto se basa en una concepción errada de la relación entre el hombre y la mujer, que se traduce en aspectos preocupantes que a nuestro juicio deberían ser eliminados de este proyecto de ley. Y esos aspectos más preocupantes se incluyen especialmente en los primeros artículos. El artículo primero se remite a ser una especie de diagnóstico con un lenguaje similar al de la dialéctica marxista, sosteniendo, y leo textualmente, que esta ley reconoce que culturalmente la violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Con esto se pretende crear una suerte de conciencia de que la mujer vendría siendo la clase oprimida y el hombre vendría a ser la clase opresora. Y esto nos parece falso y dañino. El proyecto, especialmente en sus primeros 4 artículos, está cargado de palabras y expresiones que van en esa línea. Lo anterior también constituye un problema de técnica legislativa, pues el objetivo del articulado de una ley no es efectuar reconocimientos históricos. Las normas jurídicas, entre ellas la ley, existen para asociar a ciertos hechos unas consecuencias jurídicas determinadas. No corresponde a la ley establecer doctrinas ideológicas ni consagrar como verdades absolutas ciertas interpretaciones de la historia, y hago énfasis en ciertas porque no es una interpretación absoluta. Y esto es directamente contrario a la libertad de omitir opinión sin censura previa, e incluso a la libertad de enseñanza, lo que podría eventualmente hacer que este proyecto fuese inconstitucional en esos aspectos. Establecer verdades sobre hechos desde la ley es propio únicamente de los totalitarismos, y en ese sentido el proyecto busca cambiar la cultura mediante la ley, y lo hace en una dirección sobre la cual no existe consenso. Entonces, respecto a ese primer punto, lamentamos ese enfoque que da el proyecto de ley, porque consideramos que también presenta varias medidas que es muy importante que se materialicen y que la sociedad pueda avanzar en ese sentido para proteger de mejor forma a las mujeres contra la violencia. Y en segundo lugar, a lo largo de la iniciativa, y esto que voy a decir lo han repetido también las abogadas Carolina Salinas y Lidia Casas, se utilizan distintos conceptos cuyo contenido es poco claro e incluso en algunos casos, a nuestro juicio, controvertido. Por eso consideramos que es necesario precisar y dar contenido a estos conceptos. Un ejemplo de esto, que se señaló anteriormente, es la definición que da el artículo 4 sobre la violencia simbólica. Este concepto es muy ambiguo y vago, y no queda claro a qué se refiere la definición aludida por su amplitud. Por eso nos parece necesario precisar el alcance de este concepto para prevenir posibles interpretaciones equívocas al respecto. Otro ejemplo de un concepto poco preciso utilizado en el proyecto de ley es el de estereotipos de género. En el artículo 11 se enumeran medidas de prevención que pueden adoptar los órganos del Estado, y dentro de ellas está y leo textualmente, la de promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en los estereotipos de género basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer. Sobre esto, me gustaría recordar que durante la tramitación del proyecto de ley sobre estereotipos negativos hacia la mujer en la Cámara de Diputados, boletín 10.551-03, se discutió la utilización del término estereotipos,
ya que era demasiado ambiguo y la mayoría estuvo por eliminar este concepto de dicho proyecto de ley. La Real Academia Española define estereotipos como imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. La idea a la que se refiere el proyecto puede ser aceptada por un grupo y por otro no, para unos puede significar algo muy positivo, para otros algo negativo, etc. Lo que hace que el concepto sea muy ambiguo, pero sobre todo subjetivo. Y en el caso del proyecto de ley en estudio, no queda clara la manera en que un estereotipo podría significar un caso concreto de violencia contra las mujeres, por lo que sería mejor utilizar otro concepto más claro o especificar el contenido de este. Aunado al anterior, a lo largo de todo el proyecto se utiliza la expresión perspectiva de género en distintas ocasiones. Este concepto también es bastante controvertido, pues hay quienes dicen que esto significaría enfocarse en la mujer, mientras que hay otros que sostienen que género no necesariamente es sinónimo de mujer. La problemática de este concepto radica en que puede afectar gravemente la igualdad ante la ley. Si bien hay quienes dicen que no obliga a fallar a favor de las mujeres, imponer un determinado enfoque vulnera la imparcialidad con que los órganos del Estado deberían actuar. Precisamente, la imparcialidad requiere no tener un enfoque determinado. En ese sentido, comenzar con un enfoque de género en la elaboración de una política pública, por ejemplo, o en la dictación de una ley o de una sentencia, indefectiblemente se traspasará a un resultado que avalaría la teoría de género. En tercer lugar, en relación con otros aspectos críticos y cuestionables del proyecto de ley, nos llama la atención la introducción dentro del artículo 11, que es el que habla sobre los deberes de prevención de los órganos del Estado, el deber de adoptar medidas que incluyan la promoción de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Este concepto, que aparentemente podría parecer inocuo, se vincula con una agenda legislativa específica, que es la promoción del aborto. En ese tenor se introducen dentro de este proyecto de ley otros conceptos como la autonomía progresiva, que también va en línea con otros proyectos de ley que han sido muy discutidos por ir en contra del derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos. Asimismo, el artículo 4, que ya han mencionado mis antecesoras sobre violencia ginecobstétrica, especifica que ésta se configura en otras situaciones cuando hay una negación injustificada durante el aborto, y esto a la vez nos preocupa porque podría ser un cortapisa para el derecho a la objeción de conciencia. El proyecto también presenta problemas en relación con la educación, ya que el artículo 13 señala que el Mineduc deberá incorporar la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entrega el sistema educativo en todos sus niveles, con el objetivo de promover una educación no sexista, utilizando un lenguaje similar al de la rechazada propuesta constitucional. Una disposición parecida a esta también se encuentra en el artículo 15, pero esta vez en relación con las fuerzas de orden y seguridad pública. En conclusión, si bien consideramos que el proyecto de ley consiste, sin lugar a dudas, en un paso adelante y muy importante en el compromiso de eliminar la violencia contra las mujeres, consideramos que este proyecto, en los artículos antes mencionados, contiene una retórica controvertida y una ideología que puede llegar a dificultar su tramitación. Al igual que en decenas de proyectos de ley que se encuentran en tramitación, uno de los pilares de este proyecto de ley es la ideología de género. Y aunque en el articulado se encuentran aspectos positivos, el texto está teñido de conceptos, diagnósticos y derechos que pretenden avanzar en la imposición de esta ideología. Por lo mismo, proponemos corregir vía indicaciones todos aquellos aspectos nocivos del proyecto, ya sea eliminándolos o dotándolos de contenido, de forma que dichas definiciones sean claras y precisas. Así podremos eliminar las barreras ideológicas y enfocarnos en aquellas medidas concretas y específicas tendientes a superar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias.